Hoy en Aquí Entre Nos vamos a tratar de descifrar quién es Jorge Alberto Telle Ramírez. Bienvenido, Jorge, a este programa. Ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuénteme cómo es que usted llega aquí a Sesquilé. Que caminando por la vida. Eso fue un deseo que se hizo realidad. Una vez caminando con María Teresa, vivíamos en Sopó y subíamos a Pío Nono caminando, que nos encanta caminar y recorrer las montañas. ¿Qué fecha más o menos? ¿Cuándo fue eso? Uy, el tiempo no existe. ¿Por qué le llamó la atención de Sesquilé? No, venga, le voy a contar. Entonces íbamos subiendo a Pío Nono y cuando coronamos Pío Nono apareció una gran extensión de agua. Dijimos, uy, qué linda. La disfrutamos un rato y emitimos el deseo de algún día vivir muy cerca de esa extensión de agua. Esa extensión de agua resultó ser el Tominé. Sí, entonces la primera vez que vimos Tominé la vimos desde arriba, desde el cerro. Emitimos el deseo y acá estamos. ¿Con quién estaba usted en esa caminata? Con María Teresa, en la otra mitad del sol. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cómo se pusieron a la tarea de cumplir ese deseo que en ese momento sintieron? No, cuando usted desea algo, ya sabe que está esperando. Entonces hay que saber esperar. Ese deseo se cumplió como unos 4 años después de haberlo emitido. ¿Cuál fue el primer paso que dio? El primer paso que... Se dijo, voy a Sesquilé, pregunto por quién, a quién conoció. No, estábamos buscando un sitio en la sabana. Habíamos vivido en Cajicá, en Sopó, en Tabio, en Tenjo, y no encontrábamos un sitio en la sabana, un sitio así tan romántico como nos lo imaginábamos. Demasiado citadinos esos sitios, muy cerca de la ciudad, con la neura de la gente de la ciudad, con los afanes. Y un día resolvimos buscar en Guatavita. Y cuando íbamos camino a Guatavita, descubrimos Sesquilé. Fue como un reencuentro con Sesquilé, que lo sentimos muy en las raíces. Entonces fue algo como muy espontáneo, algo que sucedió. Sí. ¿Cómo hizo, contactos? ¿Qué personas conoció primero aquí en Sesquilé? Ay, en Sesquilé, porque yo no sé el nombre. El día que estábamos en Guatavita, veníamos ya de regreso, fin de noche, y alguien estaba haciendo autostop en la carretera, ahí a la salida de Guatavita, y venía para Sesquilé. Es un señor, me acuerdo perfecto de la cara. Si quieres se la dibujo. Para no hacer un retrato hablado, que no soy bueno con eso. Sí. Pero en radio sí nos tocaría. Ya, un señor tan agradable como la gente de Sesquilé. A mí me encanta la gente de Sesquilé porque hemos vivido en Antioquia también. Son muy queridos en Antioquia. Pero uno no cuenta con ellos. En cambio acá en Sesquilé las personas no son tan queridas de entrada cuando lo conocen a uno, y después uno puede contar con ellas. Entonces prefiero eso, ¿no? Es lo que pasa con el boyacense. También hemos vivido en Boyacá, gente muy querida, pero entonces cuando uno los conoce son así como muy ásperos, muy retraídos, y prefiero la gente así. Yo soy un poco así también, soy un poco áspero cuando conozco a la gente, y después poco a poco como que se va primero acostumbrando al sitio, a la gente lo va conociendo a uno va conociendo a la gente, y hay una relación, se crea una relación como más de fondo, más profunda, ¿sí? No algo así como tan
Se me van las palabras. Superficial. Sí, que es lo que pasa en Antioquia, son queridísimos, uy, los saludan, hablan, lo invitan a aguardiente, todo el cuento. Pero en el momento de que uno necesita de ellos, ellos prefieren a los más pequeños. ¿Pero qué le gustó de ese esquile, pues aparte de pronto de la gente que usted dice que Primero, lo recibió bien? primero que todo la gente. Las personas acá en ese esquile me encantan. Me encantan que no están tan contaminadas con la ciudad, con el afán, con la neurosis de la ciudad. Entonces es un ritmo de vida que se mantiene. Y es que usted le venía como huyendo a la... Me está disparando acá quemarropa con la grabadora. ¿Y qué? Le estaba huyendo como a la ciudad, al ruido, al tumulto, a los carros. No, huyendo no, lo detesto. Lo detesto, no es que la huyan. ¿Pero porque ha vivido en Bogotá o en dónde? Claro, yo nací en Bogotá, viví 27 años en Bogotá. Estudié en Bogotá, quiero mucho Bogotá, pero quiero mucho el recuerdo que tengo de Bogotá, que era muy tranquila en los años 60, 70. Pero esta Bogotá de ahora es una cosa complicadísima, de afanes, de neura, la gente no se saluda, nadie mira un atardecer, no tienen tiempo para eso, los entiendo, pero trato de no elegir eso para mí. Prefiero un ritmo distinto, un ritmo anacrónico, totalmente. Anacrónico significa que no es, que estoy fuera del tiempo. Me gusta vivir como se vivía hace 500 años, sin los defectos de la vida de hace 500 años. Pero el ritmo me encanta. Pero el vivir como fuera del tiempo, sin tiempo, no le ha hecho, como le digo yo, no recordar cuánto lleva en Sesquilé. ¿Cuánto hace que llegó? Llegamos hace 10 años. Ahora en febrero cumplimos 10 años. Y es curioso que, digamos, al principio la gente, es decir, como que se posesionó su nombre. Todo el mundo hablaba de Jorge Telles, veían los cuadros de Jorge Telles, pero nadie sabía quién era Jorge Telles, nadie lo conocía. Como que se escondía usted, ¿qué pasaba ahí? Primero que vivía fuera del municipio, ahí cerca a la Virgen del Carmen. Y primero eso. Lo del nombre, pues hasta ahora me entero porque la pelea es contra el ego, ¿no? El ego es lo que los demás puedan hablar de uno. Es como la mirada del otro. Cuando pesa demasiado, empieza uno a funcionar por lo que los demás hablan o creen de uno. Y eso es real, pero yo prefiero la mismidad. Mezclarlo con mucha mismidad, que es lo que uno quiere, lo que uno siente, sin tener en cuenta tanto a los demás. Aunque claro, vivimos con los demás, compartimos con los demás, pero deja de ser uno mismo muchas veces por la mirada del vecino, por lo que dice el vecino. Entonces es preferible para mí sí oír al vecino, pero no actuar por lo que dice el vecino. ¿Se ha sentido criticado de pronto? ¿O ha escuchado que hablen de usted tal cosa? No, ni he preguntado, ni me gustaría saber. Ni me gustaría saber porque respeto mucho las opiniones de los demás. Me encanta que cada persona tenga una opinión distinta. Pero se habla demasiado de la gente, se critica demasiado, se hace poco. Entonces yo prefiero los actos a ponerme a hablar tanta carreta, aunque hablo más que un loro mojado siempre, eso sí. Cuando yo le pregunté para esta entrevista
pues algunos datos suyos, me dice que no, que usted no cree en el rediculum vitae. Un rediculum vitae. Un rediculum vitae es el pasado, ¿no? Entonces uno hace una lista uno puede hacer esa lista por muchos lados. Mi lista del Ridiculum Vitae, prefiero hacerla de amaneceres, de atardeceres, de noches de luna, a poner una cantidad de carreta de que estudié en tal parte, que expuse en tal parte, que he hecho tantos cuadros, tantos murales. Esos son momentos, los murales, los cuadros, de pronto lo que se ha compartido en alguna academia con compañeros, con profesores. Pero entonces cuando la gente le pide una hoja de vida, un recuento de lo que ha hecho, pues casi siempre se pone a escribir, a hacer un recuento de no de los atardeceres que ha disfrutado o que ha desperdiciado, sino de una cantidad de datos que a mí no me interesan. Por principio no me importa si es abogado, si es ingeniero, si es militar, si es religioso. A mí me importa la persona que está detrás de todo eso. ¿Sí? La persona es los sentimientos, qué tipo de mirada tiene, qué tipo de alma tiene. ¿Sí? Y entonces los uniformes no me indican nada de la persona. Puede ser un arzobispo, pero a mí me interesa es lo que hay detrás del arzobispo. Puede ser un teniente, un general. No me dice nada que sea general y que tenga unas medallas, o el arzobispo que tenga unos anillos. Me interesa es lo que hay detrás de la persona. Las instituciones para nada. Me interesa es el ser humano. ¿Y cómo lo descubre si me dice que es como un poco apartado de la gente? No, son reencuentros, encuentros. Trato de no buscar tanto las cosas como dejar que fluyan, que lleguen. Y soy bastante criticado por eso. Pero lo decía Fernando González en un libro. Lo describía bastante bien. Lo que ha de ser nuestro será nuestro. Entonces, ¿para qué peleamos por eso? Y lo que no ha de ser nuestro no será nuestro. Entonces, ¿para qué nos afanamos por eso? O sea que, es decir, si uno aplica eso, como que la envidia quedaría de lado. La envidia. Pero es que, ¿qué vamos a envidiar? Eso es complicadísimo, envidiar algo. De pronto, si analizamos un poquitico la envidia, envidiamos algo o alguna persona porque no nos aceptamos o no estamos contentos en este momento con lo que elegimos ser en este momento cada uno. Visto desde ese punto de vista, pues sí existe la envidia, pero es un absurdo. Envidiar como qué, como la posición de otra persona, pues es que es la posición que ella ha elegido. Ella carga con ese karma, ¿sí? Karma positivo y negativo. ¿Sí? Usted muchas veces quisiera ser, pongamos un ejemplo, un político para ayudar a la gente. Cuando llega a la política se da cuenta de que no es tan fácil porque hay unos intereses, hay unos compromisos. Pero si usted eligió eso y lo deseó y llegó a eso, pues trate de mantener el deseo primordial, el primigenio, que era ayudar a la gente, y no se pierden el resto, ¿sí? Entonces no va a tener que envidiar a un político que tiene más poder o que tiene más votos o que tiene más influencia, porque usted está en su camino. Usted está en su camino y usted lo ha elegido. Si usted lo elige, somos como nos hemos elegido, decía Jean-Paul Sartre, ¿sí? El filósofo francés, escritor más que filósofo. Y yo creo en eso. Yo creo que si somos como nos hemos elegido,
somos responsables con las decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces, el presente es producto de un pasado que elegimos. Pero además hay una cosa mágica, que es lindísima, es que lo que digamos en el presente va a ser lo que nos va a pasar en el futuro. ¿Sí? Entonces muchas veces nos escudamos en eso. No, que yo soy víctima de las circunstancias, sí, claro, las circunstancias digamos que son parte del juego, son partes de las reglas del juego. Pero cada vez que somos menos víctimas de las circunstancias, somos más individuos, somos más responsables con las decisiones. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué envidia? Sí, no, como que no cabe. ¿Y cómo le ha ido a usted en este camino que eligió? ¿Si ha sido fácil? No sé si usted vive o no del arte, pero ¿si ha sido fácil? Yo vivo, sueño, tengo pesadillas, como pintando, imaginándome pintar, dando talleres, haciendo talleres de pintura, investigando, a veces hasta enmarcando, imagínense. No, que tiene que ver, pero bueno. No es fácil nada, la vida no es fácil. Digamos que la vida fue fácil una vez en que era un pequeño burgués, como dice Serrat en su canción. Y imagínense que me despertaban a las 11 de la mañana, me llevaban el desayuno y el periódico a la cama. Y eso se paga, pero depende la cantidad de angustia que le meta uno o no a la vida. Y se goza ese pago o lo sufre. Eso también lo elegimos cada uno. Sufrir o gozar la realidad. Entonces muchos de nosotros no estamos contentos con la realidad que hemos elegido y estamos soñando siempre otra realidad, ganarnos una lotería o que aparezca el genio de la botella o de la lámpara de Aladino. Y resulta que la magia existe y todo es mágico, pero nosotros como que perdemos esa percepción, como que no es perder, desperdiciamos la magia, el milagro que hay en la existencia, el arco iris, el amanecer, cuando está cayendo la lluvia, los truenos, los rayos, la tormenta, todo es mágico. Y esa percepción la desperdiciamos, vivíamos en otra parte. Es que yo ando... No importa. Pero ¿cómo fue que usted hizo para dejar de lado esa buena vida, entre comillas, de estar ahí en esa vida burguesa, como lo dice usted, y salir a descubrir su propio mundo? Primero que todo, no estaba contento nada con esa vida. Esa vida era bastante porcentaje de pereza mía, claro, en primera instancia, o debilidad. Pero eso estaba condimentado muchísimo con la actitud que tenía mi papá y con la que tenía mi mamá. Entonces yo era víctima de las circunstancias. En ese momento yo no era consciente que podía elegir mi presente. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá había, entre comillas, sufrido mucho la existencia. Entonces él no quería que los hijos sufrieran. Sí, esa es una mala táctica de papá. Y mi mamá era más machista que mi papá, entonces nos consentía a nosotros. Sí, yo nunca aprendí a lavar loza, ni a lavar ropa, ni a hacer un oficio, ni nada parecido. ¿Eso qué implicó? Primero, un sufrimiento para mí cuando me tocó lavar ropa, porque no tenía ni idea cómo hacerlo, en vez de haberlo aprendido como se debía en la casa. Y segundo, eso mismo me empezó a crear la conciencia de que no era lo que yo quería. No quería una vida cómoda, perezosa, y bastante, a ver, ¿cómo lo diría? Bastante fácil, ¿no? No, lo que quería era pintar.
era pintar. ¿Pero cuándo se dio cuenta de que quería pintar? ¿Ahí en su casa, bien joven? Estoy pintando desde que tengo 3 años y no he parado de pintar. Pero entonces en esa época yo quería pintar, era de una vez hacer lo que había hecho Leonardo da Vinci o Van Gogh, pero ni riesgos de recorrer el camino que habían recorrido ellos. Yo quería llegar al final, pero no todo el camino. En ese momento ya sé que el camino es el mío y que no importa tanto a dónde se llegue, sino cómo se llega. ¿Sí? Lo interesante son los pasos que se dan para llegar. No importa tanto a dónde se llega. Digamos algo así como que si se dan los pasos que se deben dar sin saltarse ningún escalón. Y no está uno preocupado en llegar a alguna parte, eso de objetivos y de metas trazadas, en lo cual no creo para nada. ¿Por qué? Porque nos van a quitar la sorpresa de que venga lo que tenga que venir. Sí, vamos a estar luchando por un solo punto y el resto de posibilidades se van a perder. Entonces trato de recuperar esa sorpresa que tenía uno cuando era niño. Me parece importantísimo, que eso lo van perdiendo uno cada vez que lleva más tiempo en el planeta. Esa sorpresa, esa capacidad de sorprenderse, hay que recuperarla. Hay que recuperar el riesgo que tienen los niños, ¿no? Arriesgan todo. Hay que recuperar hacer las cosas sin esperar recompensa. Entonces un niño puede jugar con una canica 3 horas, 3 días, 3 semanas, sin ningún problema. Y no están esperando ni una recompensa económica, ni la aprobación de los demás, ni nada parecido. Los niños nos tienen que enseñar muchísimo. No nos tienen que enseñar, tenemos que aprender muchísimo de los niños. Pero digamos, tampoco quiere decir alguien que está escuchando, como dijo Jorge Telles, que no tengo que hacer nada, sino esperarme a que... O sea, no se consiste en no hacer nada, sino como en estar haciendo algo, pero tampoco buscar encontrarlo lo máximo. Eso es algo parecido a lo que decía un amigo de quedémonos quietos porque la papa cae. Yo creo que si está uno quieto le caen papas, pero llenas de Furadán 500 o de Mansate 200, una cosa así. Y si uno se está moviendo le van a caer unas papas muy lindas, unas papas totalmente sanas, con mucha abundancia. Entonces yo creo que depende de la energía y del empeño y del intento. Depende de eso los resultados. ¿Sí? El cuento no es no hacer nada. ¿Sí? No creo que la pereza... Pues yo sé que es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. pero no creo que se llegue a ninguna parte. Yo creo que es distinto la pereza a personas que somos contemplativas. Yo me puedo quedar toda una noche viendo las estrellas y soñando y pronto viajando en las estrellas. Sí, eso creo que no es pereza ni pérdida de tiempo. Pereza y pérdida de tiempo, ¿qué sería? De pronto ver un noticiero, además de pereza y pérdida de tiempo, produce una neurosis violenta. Nos acerca a problemas que son totalmente ajenos a nosotros y nos pone así neuróticos, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, hay realidades más cercanas que sí nos competen a nosotros. Entonces, por estar viendo el noticiero y ver lo que pasa a 5.000 kilómetros de distancia, no nos damos cuenta de que alguien nos necesita acá en la esquina de nuestra casa, o de pronto en el cuarto contiguo, que puede ser el hijo o la esposa. ¿Sí? Entonces cortamos nuestras manifestaciones de amor con los que nos rodean, con el vecino, con todos, por estar viendo el noticiero. Y no permitimos que nos manifiesten tampoco amor a nosotros porque estamos ocupadísimos viendo el noticiero y las propagandas. Eso me parece un error, eso me parece pereza mental. ¿Sí? Además de que está produciendo una cosa complicadísima en el ser humano, es que ya no tiene cómo comunicarse, como la comunicación es de una sola vía. ¿Sí? Y me molesta un poco de los medios eso, de la radio, del televisor, que no hay retorno. ¿Sí?
De pronto yo estoy hablando con una cantidad de gente, pero ¿y el retorno? El retorno es complicado. Bueno, en este programa es posible que después la gente se acerque a decirle, lo escuché y me gustó que dijo esto, que dijo lo otro. Es posible, ¿no? Bueno, sí, pues yo no sé decir, pues realmente, para ser sincero, no me interesa si les gusta o no les gusta, ¿sí? No lo estoy haciendo para que le guste a nadie o para disgustar a nadie tampoco. Estamos conversando acá los dos, ¿sí? Y va a haber un poco de gente acá metida que no estamos viendo, oyéndonos. Son un poco como la radio crea como los chismosos, el televisor también. Vemos películas, imágenes o oímos sonidos y nos metemos en mundos que no son nuestros, ¿sí? Y lo importante, lo realmente importante es nuestro mundo interno y la relación con los demás. Eso es lo realmente importante. El resto, pues, digamos que son los encajes del vestido. Pues son arandelas, no es más. Sí, claro que esto nos sirve para conocerlo un poquito a usted y de pronto que la gente lo deje ver como un extraño, sino como un sesquileño más, ¿no? Venusino. Hablemos un poco de lo que usted decía, que salió de su casa y siguió unos pasos pues para, no sé, aprender tal vez algunas técnicas para hacer lo que usted hace hoy día. Y también me decía que no creía en la escuela. ¿Por qué? Pues porque la he padecido. La he padecido. Y en el colegio fue simpático, pero ya en la infancia estudiaba con los jesuitas en un colegio en Bogotá. Y yo me mantenía era ilustrando todas las ideas que ellos daban en las clases. Y eso les parecía malísimo. Me crearon como una culpa por dibujar. Ilustraba todo, ¿no? En vez de tomar notas en los cuadernos y tener unos cuadernos juiciosísimos, yo ilustraba las ideas. Un ejemplo. Un ejemplo es que le pasa a mucha gente en el colegio. Estamos en vez de estar oyendo la carreta que nos da el profesor, le estamos dibujando o estamos haciéndole un dibujo al profesor. Eso me parece mejor que estar copiando en un cuaderno. A mí, ¿sí? Entonces me parece que hay varias formas de aprender. Muchísimas formas de aprender. Una de esas es memorizar una cantidad de datos y memorizar conceptos, de argumentos, todo lo que quiera, y armar unos inventarios de memoria en la cabeza. Y la otra parte, que es la del hemisferio derecho del cerebro, es aprender que el instante en que usted está dibujando al profesor es muy valioso porque usted está aprendiendo proporciones, contorno, le está dando sombras, de pronto le está haciendo una caricatura. Es otra forma de aprender. Entonces la utilidad de que yo pueda responder un examen y repetir como un loro mojado lo que dijo el profesor, ¿sí? Diciéndome solo la versión de él, que hay millones de posibilidades para resolver cualquier cosa, pero nos dan solamente una. Y esa la tenemos que repetir en un examen y nos dice, bueno, repitió muy bien, entonces tiene muy buena nota. ¿Sí? Pasó el examen, pasó el año. ¿Eso qué implica? Eso no implica nada. La experiencia directa, esa sí nos enseña muchísimas cosas. Pero la experiencia que nos viene por medio de una memoria, de un libro o de un profesor diciéndonos cómo sembrar las papas en un tablero, no, pues es que es muy distinto irlas a sembrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le salió un gusano a la papa que el profesor no me dijo. Yo tengo que hacer algo con ese gusano, o meterle mariposas o meterle fumigarlo con insecticidas, alguna cosa. La experiencia directa es la que resuelve los problemas, ¿sí? Por eso creo en la tradición oral, más que en una versión de una persona que hizo la historia de Colombia o la historia de Sesquilé y la escribió. Pues es la versión de esa persona. Pero la tradición oral es la versión de muchas personas. Pero sin embargo siguió unos pasos, ¿no? Me contaba para técnicas, no sé. Pasos, pero es que más que pasos era recorrer el camino como me tocaba. Entonces dibujando con los jesuitas. Entonces me echaron del colegio. Y dijeron, no, pero es que usted no, imposible, usted es un vago. Usted está pintando todo el día. Y claro, salí con mi culpa.
Además de que ellos desarrollaban la culpa, ¿no? Pues uno tenía que ser culpable y darse golpes de pecho. Todo ese cuento. Continuamos con Jorge Telles, el pintor. ¿Sí se le puede decir así o no? No, hay muchos pintores. Hay que tener mucho cuidado con el ego. Acá este planeta se vino a varias cosas. La primera, tomar conciencia. Y cuando uno toma conciencia, empieza a darse cuenta de una que otra cosa, ¿no? Y cada uno nos damos cuenta de ciertas cosas y otras personas de otras cosas. Entonces tenemos distinto tipo de conciencia. Y una de las cosas que yo he tomado conciencia es que el ego es de los grandes problemas del ser humano. Entonces no podríamos decir Jorge Telles el pintor. De pronto la gente lo puede identificar, Jorge Telles, el pintor. No sé cómo más... Bueno, no, sí, es el oficio. Bien, no, es el oficio. Digamos que yo puedo decir... se me va el nombre. No importa, eso no es menos. Puedo decir Guillermo Gómez, el exalcalde. Es el oficio de él, pero pues cuando yo hablo con Guillermo estoy hablando es con Guillermo, no con el oficio de él. No con el hacer de él, o no con Hernando, o no con... X persona, era un ejemplo solamente, ¿no? Sí, yo hablo es con las personas, no con el oficio de las personas. Aunque acá nos reunimos mucha gente, muchas personas que estamos interesados en el mismo oficio, ¿sí? Entonces acá al humilladero vienen personas que quisieron pintar alguna vez y no los dejaron, por ejemplo, ¿sí? O la mamá no lo dejó, o los profesores no lo dejaron. Y con el tiempo dijeron, no, pero si yo quería pintar, ¿por qué no voy a pintar? Y vienen acá y pintan y dibujan. ¿Y cómo los ha visto usted a estas personas que se han vinculado, digamos, a lo que usted hace? ¿Cómo los he visto? Pues, a ver, ¿cómo los he visto? Yo creo que existen varios tipos de personas. Entre las personas que toman conciencia que acá vinimos para cumplir unos sueños, ¿sí? Que realmente acá vivimos es en el cielo y no en el infierno. Entonces, entre este tipo de personas vienen muchas acá a cumplir sueños, que es dibujar y pintar. Eso por un lado. Por otro lado, lo único que puedo hacer yo como guía es borrarles la duda y darles mucho ánimo para que lo hagan. Y ellos mismos van recordando cómo pintar. Porque el ser humano está dibujando y pintando hace 20.000, 25.000 años. Entonces, genéticamente nosotros todos sabemos dibujar y pintar, pero no desarrollamos esa destreza, ¿sí? Si yo voy de ermitaño desde que tengo 2 años de haber nacido a la punta de una montaña, me va a quedar muy difícil comunicarme con los demás porque no he aprendido un lenguaje oral, ¿sí? Entonces de pronto me va a comunicar con gestos o con mímica, ¿sí? Hay otras formas de comunicación. Si el ermitaño nunca dibuja, pues no va a desarrollar eso. Pero así como nosotros desarrollamos un lenguaje oral, un lenguaje escrito, nos podemos comunicar también por el medio del dibujo. Entonces es como recordarlo. Genéticamente lo estamos haciendo hace mucho tiempo los seres humanos. Y ese es el intento acá, este esquile. ¿Y usted cómo les ayuda a descubrir a ellos esa habilidad para pintar? Porque de pronto unos son buenos, digámoslo así, unos son buenos, otros puede que no tanto. Primero que todo, y retomando lo último que acaba de decir, es que no importa quién es bueno y quién es malo haciendo algo. Acá venimos a aprender, pero no aprender todos exactamente igual a dibujar exactamente igual. O sea, o vamos a tomar el camino de dibujantes y de pintores o el de fotógrafos. Entonces, si vamos a competir con la fotografía, pues nos metemos de fotógrafos. Es como pretender que todos escribiéramos exactamente igual o que nos comunicáramos con las mismas palabras. Eso es un ridículo, ¿sí? Bueno, Hitler tal vez lo intentó y algunos otros locos por ahí lo intentan.
Pero yo creo más en el individuo, en que cada uno tiene una energía y tiene algo que expresar y tiene una forma de expresar esos sentimientos, esas ideas. Las ideas y los sentimientos son de cada uno y la forma de expresarlos también. Entonces en el dibujo yo no pretendo que todos dibujemos o pintemos igual. Eso es lo de menos. Era como pretender que todos habláramos igual o escribiéramos igual. ¿Cómo para qué? Se trata como que cada uno descubra lo que es capaz de... Exacto, exactamente. Y yo simplemente les borro la duda y les digo, no, claro que puede, y lo hacen. ¿Sí? Entonces al principio, por ejemplo, de un curso, nos ponemos en la tarea de dibujar la mano derecha con la izquierda, que no hemos usado casi nunca, y los zurdos de dibujar la mano izquierda con la mano derecha, que casi nunca la usan tampoco. Y oh sorpresa que la podemos dibujar muy bien, y muchas veces mejor que con la mano que estamos usando siempre. Eso desarrollado a partir de haber pasado por unas academias, la Jorge Tadeo, la Universidad Nacional, de estar siempre en conflicto con profesores decanos por la forma en que enseñaban, en que transmitían el conocimiento, por lo que nombré hace un rato, era que nos estaban dando una posibilidad de resolver las cosas una sola, en vez de dejarnos descubrir a cada uno una cantidad y un mundo, un universo de posibilidades. ¿Sí? Yo cómo le voy a enseñar a usted a bajar unas escaleras para que las baje exactamente igual a como las bajo yo. No, cada uno las baja como quiere. ¿Sí? Entonces, primero era el conflicto por ese lado. El conflicto en otro sentido era que yo tenía que dibujar como le gustaba al profesor para que él me diera una buena nota. Entonces ahí era cuando existía usted es un buen dibujante o usted es un mal dibujante. Es un método totalmente ridículo y absurdo, porque lo único que crea es repetir modelos, repetir esquemas, y pues para mí eso está mandado a recoger hace siglos. ¿Sí? Cualquier cosa que elija un ser humano para hacer, la elige porque le gusta hacerla, y como le gusta hacerla, investiga cómo la puede hacer mejor o descubre cómo la puede hacer mejor. Y si lo hace con mucho amor, ahí se convierte en un artista de lo que está haciendo, o sea, barriendo una calle, conduciendo un vehículo de transporte público, puede ser pintando también, puede ser haciendo política, puede ser un militar, puede ser un religioso también, cabe la posibilidad. ¿Cómo ponerle precio a algo que, no sé, que de pronto usted empieza a hacerlo, después descubre que le gusta tanto que no quiere deshacerse de él? ¿Cómo le pone usted precio a sus obras? Pues para mí son como los hijos. Mis hijos son los cuadros. Y realmente, ¿qué son? Son testimonio de un momento, el momento en que se estaban haciendo. Entonces hay un testimonio de un proceso también, aunque el proceso no me interesa tanto como el momento, de haberme gozado ese momento y haberme empleado a fondo en ese momento. Ponerle un precio es complicado, Digamos que yo lo que hago es un trueque, muchas veces hacemos trueque por mercado con las cosas que hacemos, o hacemos trueque por arriendo, o hacemos trueque por cosas que las otras personas también producen, ¿sí? Y que podemos intercambiar por lo que nosotros hacemos. Es complicado. Entonces, ¿yo qué hago? Acá en Sesquilé, pues, digamos que el trueque es muy económico. Es más económico que si viviera en París. ¿Por qué? Porque en París pues tengo que gastar en marcos o en euros. Y entonces asimismo tendría que cobrar muchísimo más. Y las personas también producen otras cosas, no digamos que más valiosas, ¿sí? Otro tipo de cosas. Y entonces muchas veces el intercambio en Sesquilé es por una sonrisa, por una mirada.
¿sí? O sea que si alguien le sonríe a usted le regala un cuadro. No, yo le regalo una sonrisa igual. Hacemos un treque de sonrisa. ¿Sí? El cuento de los cuadros es que si yo los veo como hijos, me interesa saber en manos de quién van a quedar. Y entonces muchas veces he dejado de vender un cuadro porque no me gusta la energía de la persona en que ese hijo mío que es el cuadro va a quedar. Pero muchas veces sí me gusta la energía, entonces no tiene como... ¿Quiere usted que su hijo quede allá? Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo intercambiamos por trabajo, ¿sí? Y, por cualquier cosa que produzca esa persona, ¿sí? Es como por ese lado. Aunque sí, somos una contradicción total. Pues es tratando de poner en palabras un sentimiento. Y esa es una de las cosas graves del ser humano. ¿Sí? Que primero echa toda una carreta y dice, es que yo soy así. Y a la hora de actuar, no es así. Porque el ser humano pone al servicio su espíritu y su alma de 2 o 3 palabras que alcanzó a cruzar en la cabeza, en vez de ser lo contrario. Yo actúo de tal forma, entonces más bien hablemos así. Ese me parece un mejor sentido para la existencia. Usted es una persona que quiere hacer Esquilé, no sé, yo le diría porque se nota la pinta, pinto inclusive a Don Manasés ahí con su carrito de recoger la basura, en fin, a los viejitos de acá, muchos paisajes. Enséñanos a los esquileños que a veces no queremos Esquilé, que como todos los de los pueblos queremos irnos a Bogotá, quién sabe hacer qué. Y a mí me encanta ese Esquilé. Primero las personas, primero que todo. Aparte de las personas, me encanta el pueblo, el municipio. Y lo recorremos, caminamos por las Tres Viejas, por el Cañón de las Águilas, vamos a las cuevas, subimos a las Espigas, vamos hasta la laguna. Es un municipio verde oliva. Verde oliva significa vegetación primaria. Bosques primarios, bosques húmedos, bosques secos. Tiene una energía muy especial. Yo creo que no valoramos lo suficiente las raíces de ese Esquilé. Las personas que habitaban este sitio antes de que llegáramos nosotros. Y hablo de antes de ayer, o hablo del siglo pasado, o de hace 5 siglos, de todas esas personas que habitan en el municipio y que han habitado. Y hay cosas mágicas. La cultura muisca es hermosa su concepción del tiempo, que era una espiral, no era una línea recta. Ahí tenemos que aprender muchísimo. Y yo creo que más que aprender, recordar porque eso le compete a todos los seres humanos. Esquilé tiene unas cosas lindísimas cuando uno empieza a recorrerla por los campos, por las veredas, empieza a comunicarse con las personas, con los campesinos. Como que es retornar a las raíces, ¿sí? Y es una cosa que no se da en ningún otro municipio de los que hemos vivido en bastantes municipios de Cundinamarca, de Boyacá, en Antioquia. Y la gente casi no se puede comunicar con palabras cuando uno está muy arriba en la montaña. Empiezan a perder el lenguaje oral, pero con gestos sí se pueden comunicar. Entonces nos falta como percibir los gestos también, el lenguaje corporal y eso nos alimenta muchísimo a nosotros en lo que hacemos, que es pintar.
pintar Sesquilé, pintar los personajes de Sesquilé, el pueblo. Nos alimenta muchísimo porque o si no seríamos fotógrafos, ¿sí? Sin rezarle méritos a la fotografía. Y es que estamos parapetados detrás de una cámara, ¿sí? Estamos escondidos detrás de la cámara tomando una imagen externa, pero no tenemos contacto directo con esa persona. Estamos tomando una imagen. Cuando tenemos contacto directo con esa persona, de pronto no le hacemos un retrato muy fiel a la persona. No podemos competir con la cámara fotográfica, pero podemos retratar lo que hay en la mirada, lo que hay detrás de esa persona. Los sentimientos, los sueños, ¿sí? Las raíces de esa persona. Eso nos lo aporta Sesquilé. Y esa es la vida, ese es el alimento, ese es el motor de la existencia. El motor de la existencia es son los atardeceres hermosos que tiene Sesquilé, los amaneceres. Y, cuando Sesquilé está muy seco y todo se vuelve amarillo, sí, como que todo tiene sed, y de pronto llega el invierno y en una semana todo está reverdecido. Eso nos alimenta muchísimo. Y en Sesquilé uno puede percibir más los ritmos naturales de la luna, los ritmos naturales del sol, equinoccios, solsticios. Eso es más real en Sesquilé. Entonces como que recuperamos esos ritmos naturales que se han perdido. Ya el ser humano funciona con unos ritmos totalmente ilógicos y locos, ¿sí? Primero que ya dejó de mirar el sol durante el día porque mira hacia el reloj, en un reloj que tiene en la muñeca, que cronometra el tiempo es muy perfecto en cronometrar el tiempo, pero entonces así nos vuelve el tiempo también a nosotros, ¿sí? Dependemos de ese reloj. Y dejamos de ver el sol, a ver, más o menos son las 11 de la mañana, según la lámpara acá del taller. Me hablaba al principio de Da Vinci, de Van Gogh. ¿Le gusta esos estilos? ¿Qué otros estilos le gustan? A mí me encantan muchos estilos, me gustan las personas más que los estilos. Le voy a poner un ejemplo. Me encanta el intento que hizo durante su vida Pablo Picasso, pero como persona me parece un asqueroso, entonces no, nada que ver. Me llama la atención lo que hizo en los cuadros, pero no lo que hizo con las mujeres, por ejemplo. Me parece que el tipo estaba totalmente desquiciado por el lado negativo. Entonces hay muchas personas que me gustan, pero el intento es no crear modelos. O sea, no voy a seguir a tal persona. Me gusta ver lo que hizo con su vida, ¿sí? Cómo fue capaz de buscar la magia y el milagro y lo encontró. Y además de encontrarlo, se sorprendió cuando lo encontró, ¿sí? Entonces en ese punto Da Vinci me encanta por la cantidad de intentos. Digamos que si nos comparamos con un árbol, él le puso atención a todas las ramas. Entonces andaba diseñando unas máquinas rarísimas para volar, pero también estaba con otra rama haciendo todo un tratado de anatomía humana, y con la pintura andaba investigando también, y con la música, y escribía. Entonces digamos que todas las ramas les dedicó un poquito, y era un árbol muy fuerte, muy sano, ¿sí? Con Van Gogh también me pasa lo mismo, con Vincent Van Gogh, que las ramas de Van Gogh ahí hay un modelo de Van Gogh que era la rumba y el desorden, y sí, hay una visión de Van Gogh de la bohemia,
Pero si uno ve a Van Gogh objetivamente, más completo, pues muy pocos realmente lo ven así, porque muy pocos somos capaces de irnos a vivir a un socavón, a unas minas, compartir nuestra comida con los mineros y además de eso darles nuestra ropa y nuestro amor y prestarles nuestro oído y un abrazo. Y eso lo hizo Van Gogh. Entonces, si nos quedamos con la parte que nos gusta de Van Gogh, pues vamos a limitar a Van Gogh a una pequeña parte de su vida, pero las raíces son lo importante. Lo mismo pasa con Jesucristo. Nos quedamos con la parte que nos interesa de Jesucristo, ¿sí? Digamos que nos encantaría caminar sobre las aguas, pero y el amor que Él compartía, y además era muy amable desde el punto de vista de que se dejaba amar. No solamente emitía amor, sino también era un receptor de amor. Entonces estaba completo en la comunicación. Si nos quedamos con unas partes de Jesucristo, pues sí, las vamos a acomodar a nuestra vida y todo el cuento, y sí, y vamos a armar toda una teoría de Jesucristo. Pero si nos vamos a las raíces de Jesucristo, pues te quedamos grandísimos, ¿sí? Lo mismo pasa con Buda o con Mahatma Gandhi, personajes que se les puede llamar seres humanos realmente, mágicos, dioses, y que tomamos lo que nos sirve a nosotros y lo moldeamos a lo que nos sirve a nosotros, bastante convenientes nosotros, ¿no? Pero aparte de eso, pues ellos existieron en un tiempo, vivieron su existencia, tenían sus circunstancias y ellos eligieron ser ellos. Eso es lo importante. Entonces yo no me voy a poner a copiar la vida de Gandhi en mi vida, porque es que yo tengo mis circunstancias y yo elijo ese esquilé para vivir y para comunicarme con los demás. Yo no me voy a ir a vivir a Calcuta, ¿sí? Y entonces en ese punto, pues los modelos, para mí hay que dejarlos como a un lado. De pronto sí estudiarlos, investigar un poco de la vida y ver la maravilla que es esa vida. Pero estamos eligiéndonos nosotros mismos, entonces ¿cómo vamos a ponernos a copiar modelos de personas que ya vivieron? Si es que tenemos la posibilidad de ser nosotros mismos. De estarnos acá mirando en esa conversación a que me tiene ahí a quemarropa con la grabadora y está sin brazo. ¿Cómo vamos a desperdiciar esa oportunidad de ser nosotros mismos aquí y ahora por tratar de ser otros? Entonces ahí no creo en los modelos, no creo en las instituciones, en los sistemas, en nada de eso, no. Cada uno con lo que como se quiera elegir, como se quiere elegir en ese instante. Entonces, si queremos elegirnos con amor, con tranquilidad, con armonía, lo podemos hacer. O nos podemos elegir complicadísimos y neuróticos y vamos a ver cómo le hacemos zancadilla al que va pasando por acá, por la calle. Sí, pues es una elección de cada uno. Es como una alcancía. Bueno, se nos está acabando no el tiempo, el cassette. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuál es la clase de gente que no le gusta? La clase de gente. Yo lo vería esa pregunta por otro lado. Hay unos elementos negativos en nuestra cultura latinoamericana que tenemos que superar. Queremos hacer las cosas por el camino muy, muy fácil para lograr el éxito total y la aprobación de los demás. Entonces no hacemos las cosas con el empeño y con la certeza de que estamos recorriendo un camino. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que somos víctimas siempre de los demás. Entonces siempre los demás son victimarios y nosotros, ay, pobrecitos las víctimas. Ese es otro problema gravísimo, porque no estamos
tomando conciencia de nuestros errores, sino estamos mirando los errores de los demás siempre. Otro de los problemas gravísimos del hombre latinoamericano es niega sus raíces. ¿Sí? Entonces, o queremos ser como los mexicanos, o como los europeos, o como los norteamericanos, pero muy pocas personas en Latinoamérica quieren ser latinoamericanos y como puede ser esa persona en ese instante y en ese espacio. Son problemas gravísimos. Hay otros problemas graves que aquejan al hombre latinoamericano. Y me molestan. Pero si usted lo ve desde ese punto de vista, pues estamos acá es para que cada uno lo supere. Sí, otra de las cosas graves es que queremos cambiar a los demás siempre, pero nunca cambiarnos a nosotros mismos. No tomar conciencia de nosotros mismos, sino estamos siempre diciendo, no, es que ese tipo hace mal las cosas o ese grupo hace mal las cosas, entonces las tienen que hacer como las hago yo, que soy perfecto. ¿Perfecto quién? ¿Quién es perfecto para decirle a los demás cómo hacer las cosas? Nadie. Retomando a Jesucristo decía, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y es que si tenemos conciencia de que somos humanos, somos imperfectos, que vinimos acá a tomar conciencia de las cosas, no podemos pretender que los demás actúen o digan o caminen como yo camino. ¿Sí? Entonces ese es otro de los graves problemas. Mirándolos objetivamente, pues estamos acá para que cada uno cambie, para que sea mejor, ¿sí? Para que tome conciencia de sus debilidades y pueda ser un ser humano mejor. Y nos han dado las pautas para hacerlo. Esto se arregla es con amor. Con amor, lo dijo Jesucristo, John Lennon lo dijo también. En esa canción tan linda de Imagine. Y Gandhi lo dijo también, lanza del basto, Van Gogh. Y esto se arregla es con amor, pero no con la palabra amor, es con el sentimiento amor. Nos conformamos con nombrar la palabra amor y hacer toda una teoría acerca del amor, pero a la hora de comunicarnos, como que eso no va a ningún lado, se quedan en frases. De pronto eso sí me molesta mucho, la gente que habla mucho y no actúa. Yo prefiero la gente que actúa y habla poco, ¿sí? O por lo menos habla de lo que ya se hizo, de lo que esa misma persona hizo. Pero la gente que tiene todo un discurso montado y no hace las cosas, me molesta un poco. Me molesta también las máscaras, los rótulos, los uniformes. Pero no por eso voy a dejar de hablar con la persona. ¿Por qué? Porque me interesa la persona. Me molesta el uniforme, pero me interesa la persona que está detrás de la mirada, del uniforme, de las medallas, de los anillos, ¿sí? Eso me encanta. ¿Por qué? Porque es descubrir mundos nuevos, formas de ver las cosas, de percibir, de sentir las cosas. Y entonces me encanta conocer. Trato de no emitir juicios, ahí voy en ese intento. De no, después de que conozco a una persona, no decir, no, es que es buena o mala, o me gusta o no me gusta. No, es que la tengo que respetar como persona. ¿De dónde? Arrancando de respetarme a mí como persona. Entonces, bueno o malo, pero ¿con qué criterio? Sí, debemos tener unos criterios muy claros, pero es que los criterios los tenemos hacia afuera, pero no hacia adentro. No con nosotros mismos, sino con los demás. El vecino puede hacer tal cosa, pero no tal otra. ¿Sí? Y a mí que me disculpen todo porque es que yo soy perfecto. No, esa es una teoría que no funciona para mí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por hacernos reflexionar a través de sus pensamientos. Muchísimas gracias a ustedes y esta entrevista casi sin anestesia y a quemarropa. Me ponen nervioso las máquinas y acá me tienen una máquina a 10 centímetros de la boca.
Insisto, me molesta un poco de los medios eso, que no hay contacto, pero entonces pues acá hay dos miradas, estamos tratando de no acordarnos de la máquina acá, y insisto en que este mundo es mágico, y depende de cada uno, o va a mirar las flores, o va a mirar el estiércol. Y hay flores, como hay estiércol también. Muchas gracias.